Antecedentes. La tomografía computarizada fue creada y desarrollada por Sir Godfrey Hounsfield en 1972. Godfrey ideó la capacidad de reconstruir una parte horizontal del cuerpo humano a partir de múltiples proyecciones radiográficas obtenidas de diferentes posiciones. Esta recibió el Premio Nobel de Medicina 6 años después porque se había convertido en una técnica de uso ilimitado. Con el dispositivo de primera generación, él pudo obtener únicas imágenes para cada apnea, y los estudios se realizaron en el plano axial. En 1989 se introdujo la tomografía computarizada helicoidal, que tenía ventajas significativas sobre su predecesora, que sería la tomografía computarizada axial. En 1998 se lanzó la máquina de tomografía computarizada de múltiples ondas, también conocida como multislice. El punto de avance de esta técnica fue que tenían varias filas de detectores, que aumentaron a medida que se han perfeccionado diseños y técnicas de apartados. Hasta la fecha se han encontrado máquinas de tomografía con 6 filas de detectores. Es importante enfatizar que cuanto mayor sea el número de líneas de detectores, serán mejores los resultados. Más recientemente se ha desarrollado el sistema de tomografía crónica, una técnica ampliamente utilizada en odontología, para el análisis de la región maxiofacial. La tomografía es una técnica no invasiva que permite obtener imágenes estratificadas o transversales de un sujeto. Logra hacer un diagnóstico completo de lesiones quísticas y neoplásticas, así como la aplicación de introducido durante el tratamiento implantario, debido a que nos permite evaluar la altura, el grosor y la calidad del hueso preoperatoriamente. Hoy en día existen variedad de pruebas que funcionan con orientación al diagnóstico de un paciente, de cualquier tipo de enfermedad o patología. Bueno, exámenes que hacen uso de radiación y ondas electromagnéticas para que se puedan conseguir imágenes seccionales, siendo el tema central en esta oportunidad la tomografía computarizada. En este caso se quiere obtener el plano mediante imágenes de cortes sagitales y coronales del paciente. Entonces, ¿a qué nos referimos con tomografía computarizada? Es el tratamiento o procedimiento computarizado de imágenes por rayos X, en el cual pues, se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y que se gira rápidamente alrededor del cuerpo para que se produzcan señales que son procesadas por la misma computadora, ¿no? Para que se puedan generar las imágenes transversales que ya se los mencioné. Entonces, esta se utiliza para el diagnóstico y en los estudios de seguimiento de pacientes, por ejemplo, en los tratamientos de radioterapia e incluso para el cribado de algunas subpoblaciones, para los factores de riesgo específicos. Bien, los cortes que se los mencioné, pues se les llama imágenes tomográficas y que estas contienen información un poco más detallada que los rayos X convencionales, ¿no? En esta oportunidad, pues una vez que la computadora de la máquina recolecta todos estos cortes sucesivos, se puede apilar digitalmente para que se pueda formar una imagen tridimensional de este paciente para que se permita o facilite la identificación y ubicación de las estructuras básicas, así como de posibles tumores o anormalidades que pueden presentarse en el paciente, ¿no? Como se los mencioné, la identificación de alguna patología. Las imágenes que se los mencioné, las imágenes tridimensionales, pues pueden ser, por ejemplo, el cerebro, el corazón, en parte del sistema del músculo esquelético o imágenes del cuerpo entero, que generalmente se presentan diferentes modalidades, representaciones de volúmenes, de superficie, imágenes de sección, de supresión de tejidos, y a menudo estas mismas imágenes en 3D
se presentan en color, ¿no? Lo que dota de una apariencia con un tanto espectacular. Entonces, sin embargo, los radiólogos pues suelen confiar un poco más en las imágenes bidimensionales, que son las imágenes en blanco y negro, bien sea axiales o generadas con reformateados de alguna manera multiplanares en dos dimensiones. Es muy importante rescatar por su parte que también entra a tallar mucho lo que es la ley de Beer-Lambert o Lambert-Beer. De esta manera está relacionada pues con la intensidad de luz entrante en lo que es la tomografía computarizada, siendo que pues la intensidad saliente después de que en dicho medio pues se produzca absorción. La relación entre ambas intensidades puede expresarse en relaciones para gases y para líquidos, donde los principios son un poco más notables, ¿no? La ley explica que hay una relación exponencial entre la transmisión de luz a través de una sustancia y la concentración se da pues de esta misma sustancia, así como también entre la transmisión y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa. A continuación, mis compañeros explicarán el contenido restante para la exposición. Bueno, ahora continuando con el tema, les voy a hablar sobre las de rayos de atenuación y proyecciones. Los rayos X se emiten dentro de un tubo de vidrio, donde se genera una clara desigualdad de potencial, que alcanza los 50 a 150 kV entre los polos tanto positivos como negativos. El ámbito negativo sube su temperatura cuando se realiza el roce de una corriente entre sus extremos, para que de esta manera se emitan electrones por efecto termiónico. Si se aumentan los miliamperios, se eleva de la misma manera la cantidad de electrones expresados, la frecuencia que sobrepasa el tubo. La atenuación. La atenuación debe ir de la mano con la resolución de los filtros usados. De esta manera se entrega la información de óptica invertida en unidades de radioactividad. Proyecciones. En la actualidad la medida de tomografía computarizada se realiza mediante proyecciones en abanico y cuando se encuentra en movimiento de rotación hacen uso de un tubo repleto de rayos X en donde se observa una función lineal y uniforme entre 80 y 140 kp, colimación en forma de abanico. Sistema estructural. Sistema de óptica humana, consola de control. Es un sistema de dispositivo TAC. Es encargado de incluir otros sistemas de este grado para mostrar imágenes apropiadas relacionadas con la investigación, así como el almacenamiento virtual. Esta presenta una doble función: planificar la inspección a realizar y acudir a la selección de cada uno de los datos básicos para adquirir la imagen. Control técnico. Es aquella operadora donde el técnico inspecciona el escáner. Los materiales primerizos estaban comandados por órdenes. Esto requería una conversación entre técnicos y computadoras. Esto se logra escribiendo los comandos necesarios en el teclado. Forma en la que se realiza el examen. Se le pedirá al paciente que se acueste en una mesa estrecha, la cual se desliza hacia el centro del tomógrafo, en donde se hará uso de los tubos rayos X y de detectores fuera de la camilla para que se pueda proceder a realizar el examen. La máquina posee diversas áreas de manejo que se puede realizar de forma manual, mientras que el paciente es establecido en la parte céntrica y posicionado para angular los tubos y detectores. La manera cotidiana de observar los datos recolectados del escaneo se difiere en una escala gris mostrando. Continuando, tenemos el control técnico. Esta va a ser una operadora donde el técnico va a poder inspeccionar el escáner que se realiza. Los materiales primerizos van a ser comandados por órdenes en las cuales estas requieren una conversación entre el técnico y las computadoras. Esto se va a lograr escribiendo los comandos en el teclado. Para poder realizar para iniciar cualquier programa, lo primero que se debe hacer es escribir estos comandos de manera ordenada. Con el avance de la tecnología, hemos visto cómo estos programas
ahora son trabajados a través de menús, los cuales van a poder permitir a los técnicos realizar ediciones y una transmisión mucho más correcta. El corte que se puede realizar es de 1 a 10, pero hay en otras computadoras que se puede realizar de 0,5 pruebas con excelente resolución. La elección del corte va a ser seguida por ajustes que se debe realizar. La administración del contraste es un control de desplazamientos que se va a realizar de la camilla, adaptándose al estudio que se va a realizar en cuestión. Para esto se deben planificar los cortes, ¿no? Por ejemplo, hay cortes intermitentes, cortes continuos y cortes específicos de una tomografía espiral. Antes de iniciar cualquier prueba, el especialista lo primero que debe hacer es colocar la información del paciente en la computadora para poder, para poder ver qué estudio requiere. De modo usual, el sistema va a poder seleccionar la exploración que se desea realizar. Y así el especialista va a poder realizar los barridos axiales necesarios. También tenemos una consola de técnico. Esta va a tener parámetro técnico, una tensión de pico y un tiempo de corte. Continuando con esto, vamos a tener unas consideraciones para una manipulación de un control de médico. Aquí se va a poder hacer un ajuste de brillo y contraste, una ampliación de la imagen, las técnicas de sustracción de una parte de la imagen. Así también como se pueden hacer paquetes en el ordenador que va a permitir reconstruir la imagen en sí mediante distintos planos. Ahora sí, para la realización de una tomografía en un paciente, está la preparación del paciente. Sin un uso de un contraste, el paciente no necesita una preparación especial antes, ¿no? Pero cuando hay un uso de contraste, sí. Aquí el paciente tiene que estar en ayunas al menos unas 6 horas antes. Tienen que revisar al paciente si éste presenta algunas alergias, enfermedades, así también como debe ser monitoreado 10 minutos después de realizado el examen. Cuando hay una sedación, también el paciente debe estar en ayunas y seguir todas las instrucciones que le va a indicar el anestesiólogo. Indicaciones generales que se puede realizar para poder realizar esta tomografía. Se deben retirar todos los objetos metálicos como son los aretes, joyas, relojes, incluso dentaduras postizas. Durante un examen, por ejemplo, de abdomen, de tórax o de la pelvis, en muchos casos te piden que te quite la ropa. ¿Por qué? Porque hasta en los mismos pantalones, los brochecitos son de forma metálica y esto genera una interrupción en el examen o la exploración que se desea realizar. También se debe evaluar los exámenes de laboratorio que se van a realizar. La realización de una tomografía. Este es un proceso en donde la persona se va a encontrar apoyada en una camilla mecánica y va a pasar a través de un escáner que tiene la forma de un anillo que circunda a la persona y a la mesa para poder tomar las imágenes de rayos X. El paciente debe permanecer relajado y no tener ningún tipo de movimiento. Porque si el paciente hace un mal movimiento, lo que va a hacer es que la imagen salga borrosa y este tratamiento ya no va a contar, ¿no? Por el mismo de la resolución de la imagen. El paciente va a tener una comunicación con el técnico a través de un sistema de altavoces. Una reelaboración y transmisión de la imagen es un gran número de afección resulta por la transmisión de rayos X en la persona que debe contar con la información del procedimiento que se va a realizar de la imagen reconstruida. Antes de esta remodelación, se toma como referencia la inversión de la proyección de la imagen, lo que resulta de una adicción silenciada entre el producto de los objetos por donde es la trayectoria del haz. Es determinante que si se va a usar una retroproyección simple de la distribución de transferencia media para reconstruir la imagen, se va a rescatar una visualización muy borrosa. Es por eso que la imagen
la precisión de una imagen, en la tomografía computarizada se debe usar un filtro de retroproyección, pero este filtro mayormente es el filtro FBP, y este tiene varias variantes, y este es un estándar de reconstrucción de imágenes de TBC más usado. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la dosis adecuada de una radiación en un paciente. El grado de magnitud de exposición de radiación en un estudio de imagenología varía de acuerdo al examen que se utiliza y en qué parte de la anatomía humana es aplicada. Por ejemplo, en un cardiograma de tórax simple se manifiesta en pacientes con una radiación de alrededor de 0,1 milisievert. Esto es un aproximado a la cantidad a la que se expone una persona en 10 días. En un mamograma se expone la persona a una radiación de 0,4 milisieverts, que es un aproximado a la cantidad que un sujeto se expone en 7 semanas. Diversas investigaciones presentan que la exposición más elevada son, por ejemplo, las radiografías del tracto gastrointestinal inferior, la cual se utiliza para obtener las pruebas de imagenología del intestino grueso y exhiben al individuo a una cantidad de 8 milisieverts. Una tomografía computarizada en la región abdominal y en la pelvis exhiben a un individuo a una cantidad aproximada de 16 milisieverts. La tomografía por emisión de positrones expondría a una persona a un aproximado de 25 milisieverts de radiación. Esta sería la cantidad de 8 años de exposición promedio. Estas son valoraciones para un individuo de tamaño promedio. Las investigaciones manifestaron que la cantidad de radiación que recibe puede variar de manera drástica. Bueno, si hablamos de disometría, para poder calcular con precisión de la dosificación de radiación que serán aplicadas a cada paciente, existen diversos aspectos que se deben tener en mente y poder diferenciarlos. Esta dosis recibida hace referencia a una dosis de tipo equivalente y efectiva. Si hablamos de dosis absorbida, es la energía de radiación que es recibida por un material el cual es traspasado por una unidad de masa. Esta es interpretada en Grace. Esta dosis es autónoma al tipo de radiación. En 1976 se plantea el concepto de dosis efectiva equivalente, para que así pudiéramos valorar el peligro aproximado de los efectos estocásticos debido a la exposición de un cuerpo a la radiación no uniforme y así poder comparar los daños estadísticos causados por las distintas cantidades de dosis aplicadas. La dosis equivalente es el resultado de ponderar la dosis absorbida medida en un órgano o tejido en función del tipo de radiación que se trate. Esta es con la que se comparan los tipos de radiación de un tejido u órgano y se calcula en sieverts a la quinta. Efecto nivel corporal por radiación. Los expertos en radiación muestran que los niveles usados en los estudios por imágenes son sumas muy pequeñas a la probabilidad estimada de 1 en 5 que todos presentamos para fallecer a causa de cáncer. Es difícil de saber cuándo podría incrementar las exposiciones a la radiación de los exámenes por imagen el riesgo de cáncer en un individuo. La mayoría de investigaciones sobre radiación y el riesgo de cáncer se realizan en personas que tienen contacto con radiación, como mineros o sobrevivientes a bombas atómicas. La exposición a bajo nivel de radiación no son muy útiles para este tipo de investigaciones. De hecho, se sabe que en los niños pueden ser más sensibles a la radiación y se deben alejar de ellas tanto como pueden. Dado a que la radiación puede venir de diversas fuentes, esta se puede retener durante todo el periodo de su vida y se puede incrementar el riesgo a cáncer. Los exámenes que usan radiación solo se deben usar con una buena razón. En algunos casos también se pueden utilizar estudios como la ecografía o la MRI.